hay marcas que incluso al momento que brincas de cierto nivel de seguidores, audiencia y demás, ya es imposible para ellos trabajar contigo porque de pronto ya incluso lo que tú quisieras cobrar por hacer eso, ellos ya no lo pueden pagar o no les costea hacerlo y ya te perdiste. O sea, no por tener más seguidores es mejor. Yo primero plantearía eso de qué quiero. Aún suene muy descarado o tal, qué es lo que me gustaría estar haciendo. Y entonces, todo lo que empieces a hacer de partir de ahí va a ser resolver para acercarte a esa cosa que tú dijiste. Porque hoy lo que hacemos es resolver para lo que estamos viviendo. ¿En qué juego quiero jugar yo? ¿Quiero jugar el juego de las métricas? Nunca lo voy a ganar a meta, o sea, nunca lo voy a ganar a que alguien paute directamente el meta y ponga audiencia de 18 años, mujer, tal. Pero puedo intentar hacerlo y volverme como víctima de esa cosa. O no tengo que ser el que sabe todo, tengo que conocer al que sabe, ¿no? Y entonces, oye, ¿cómo hacemos tal cosa? Pues yo le pregunto a Jorge y Jorge me puede explicar cómo lo hace. Y eso a veces es más poderoso que conozco a todo mundo me conoce a mí. Comenten manitas si creen que no sé qué y tal, y nomás para tener comentarios y tengo mucho engagement, pues es pura caca. Sí. O dije mal una palabra adrede en el reel para que me corrijan y se vuelva la pelea, pero pues lo que hacen es mandan el pantallazo de los resultados. Oye, pues tengo tanto engagement, sí, pero pues es pura caca. Pero como la agencia de influencers solamente reporta o manda, mira, aquí está todos los números de estos creadores, y a veces hasta en consolidado, que eso se va a la agencia de medios, que la agencia de medios lo manda al equipo de marketing, ya el consolidado, no se ve eso. Pero al final a todo mundo, o sea, no hay nadie ganando en eso. O sea, Diego Barrazas, bienvenido. Episodio número 5 de Geodata. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, Jorge. Gracias por la invitación. Oye, pues para empezar con la gente que aún no te conozca, ¿quién es Diego Barrazas en tus propias palabras? Odio esa pregunta, pero en esencia, un padre de familia. Me encanta aprender y enseñar lo que aprendo. ¿Qué es lo que le importa más al algoritmo, por así decirlo, al juego? Ok, no, pues a ver, el algoritmo no es que sea algo anónimo, es las grandes empresas de tecnología. Cuando dices marcas, pensé primero en marcas de publicidad, o sea, anunciantes, marcas de consumo y demás, pero, o sea, a ver, Facebook es un negocio, bueno, Meta es un negocio, TikTok es un negocio, y el negocio de ellos es tener suficiente volumen de gente haciendo videos ahí y suficiente gente interactuando con eso para que marcas digan, o sea, para convencer a las marcas de que pongan dinero en eso, pero el que gana al final de todo esto siguen siendo ellos. Entonces es algo que si no tienes en mente o que si no tienes presente, te empiezas a desviar de lo que realmente tienes que estar haciendo, ¿no? Y empiezas a jugar el juego del algoritmo de querer hacer lo que sea que te dice Instagram que hay que hacer para que aparezcas primero. Y entonces al jugar ese juego te vuelves muy bueno, pero para hacer que Instagram siga haciendo más dinero y no precisamente para tus objetivos específicos, porque al final es una zanahoria que siempre te están alejando y alejando y alejando y siempre te dicen, ahora funciona esto, y ahora funciona esto, y ahora funciona esto. Y con las marcas pasa parecido, con las marcas cuando quieres trabajar con anunciantes, pues es similar, porque a la marca le dicen, lo que importa ahorita es el engagement, lo que importa son las impresiones, lo que importa son los seguidores, lo que importa es el alcance, y lo van cambiando. Y entonces la persona que se dedica solamente a hacer videos o publicaciones en redes, pues es el que termina siempre dependiendo. O sea, tiene ahora múltiples jefes que le cambian el juego todo el tiempo y que entonces lo que te funcionaba para crecer antes ya no te funciona ahora y se vuelve un juego muy frustrante en el cual ni siquiera saben que están jugando muchas veces. Tú estás del otro lado, ¿no? Pues es que no haces ese tipo pues es irrelevante para mí esa parte. O sea, en mi caso... O sea, en mi caso es yo qué quiero, yo, Diego, como persona, qué quiero para mi equipo. Y entonces, ¿quién necesito que me compre? O sea, ¿de dónde tiene que entrar el dinero a mi empresa para que sea sostenible y todos podamos vivir de esto? Y entonces, para mí, las redes sociales es un medio más que me lleva a eso. Pero así como redes sociales, que a veces haces la versión gratuita de eso, a veces puedes pautar, a veces puedes ir a programas de radio, a veces puedes ir a programas de televisión, a veces puedes poner panorámicos, lo que sea, depende de qué es lo que necesitas hacer de boca en boca y qué es lo que a veces se nos olvida de cómo ganas tú independientemente de la red social en la que estés. O sea, cómo ganas. Un autor de un libro lo tiene muy claro. El autor del libro es, entre más libros me compren, más dinero hago. Si esos derechos, o tengo un buen representante y vende esos derechos a que se haga película o a que se haga serie el libro,
otra lana. El que me inviten a una conferencia, otra lana. No están con qué video tengo que hacer ahora o cuál es el TikTok o la música en tendencia para que eso me mantenga relevante. Pues no, esa gente sabe que lo que le hace dinero es que tan buenos se vuelven en escribir y en promover lo que escriben, pero siempre es llevar a eso que escriben, no a ser bueno en hacer TikToks. Entonces creo que a medida que la gente pueda entender cuál es su área de expertise o lo que quieren dejar tangible en el mundo, menos dependen de redes sociales o más lo ven como un medio o una vía para llevar a la función de cine ahora sí oficial, ¿no? Como a la obra correcta. Tú, además del podcast, ¿qué otro tipo de empresas manejas? A ver, es que el podcast es una estrategia de marketing para una empresa de educación. Es una estrategia de marketing, el podcast. Sí. O sea, nosotros somos una empresa de educación de negocios para emprendedores atípicos. Enseñamos a la gente a hacer dinero haciendo lo que aman hacer para que puedan vivir haciendo lo que aman. Y yo lo veo, o sea, tenemos un programa que se llama Outsiders y ese para mí es lo que viene a complementar lo que hoy falta en la educación, que hoy hay, o sea, aparte de la educación básica, está la universidad y están las maestrías y diplomados y demás, pero la mayoría de las maestrías te enseñan habilidades para ser buen empleado, o sea, para crecer como empleado en un área, o hay algunas que te enseñan cómo dirigir una empresa, pero tienden a ser, o sea, quien las toman tienden a ser hijos o segunda generación, tercera generación de una empresa más grande de los abuelos, de la familia, y entran como, ya sé que voy a ser director, entonces necesito aprender a hacer eso. Y la universidad pues te enseña habilidades más concretas de marketing o comunicación o ingeniería o lo que sea. Y hay una carrera de emprendimiento que existe ahí, pero son 4 años para ver si puedo o no, o si lo quiero hacer pega o no pega. Y que además está atada a ciertas limitaciones que tienen todas las universidades. El programa Outsiders viene en medio. O sea, viene como... A lo mejor tú estudiaste marketing, pero quieres tener un medio de comunicación propio, pero quieres que ese medio haga dinero y que te permita vivir de eso. Pues, ¿quién te va a enseñar a hacer eso? No hay quien te lo enseñe ahorita. O trabajo en un corporativo, pero estoy por fuera empezando otro negocio y quiero poder hacer que eso crezca sin que dependa de mí, pero no hay quien te enseñe eso de forma formal. Nosotros estamos haciendo eso. Entonces, el podcast es una forma de llevar tráfico. O sea, hablando de eso, de que es un medio para... El podcast es un espacio que atrae el tipo de gente que encaja con el perfil que tenemos para... O sea, que necesitamos o que queremos servir en esta parte educativa. Y entonces de ahí van entrando al embudo de ventas. Ese es un punto muy interesante realmente, el tema de la educación. ¿Encontraste por ahí que hay algún tipo de defecto que es una realidad en México cuando no nos enseñan a ser emprendedores? ¿Está enfocado especialmente para maestría y doctorado o alguien puede entrar desde...? O sea, es lo que yo hubiera querido hacer cuando yo estaba más chavo. Exacto. Y que yo estudiaba y yo no... A ver, yo sí soy pro de estudiar si está en tus posibilidades, tienes el privilegio de poder estudiar una carrera, qué chingón estudiarlo porque te da ciertas bases, cierta disciplina y conoces ciertas personas. Pero, por ejemplo, cuando yo estudiaba, yo hacía fotografía de boda. Y lo que yo aprendí de cómo vender, cómo cobrar, cómo promocionar lo que hago, cómo saber si es negocio o no, qué equipo comprar y si compro ese equipo, ¿cuándo lo voy a... O sea, ¿cuándo se va a pagar solo? O sea, ese tipo de detalles no te lo enseñan en la carrera. No. E incluso aunque estudiaras fotografía, tampoco te enseñan esa parte en la carrera. Te enseñan la foto y hay una clase de administración, una clase así, pero no hay esa parte. O sea, a mí me hubiera servido. O sea, por como está configurado el programa que tenemos de Outsiders, puedes hacerlo a la par. No está peleado con nada. No está peleado con tu vida. No es esa cosa como, ay, no puedo, tengo maestría. O sea, es algo que tú vas avanzando a tu ritmo y vas viendo el resultado y vas viendo cómo, oye, quiero hacer esta cosa. ¿Funciona o no funciona? Ah, no funciona. Bueno, pero ¿cómo hago que sí funcione? Vamos a darle la vuelta. Y ahí vas. O sea, y dura... Nuestro programa ahorita dura 1 año porque es más que suficiente para poder echar a andar y saber que algo tiene tracción o no. Dura 1 año. El acceso dura 1 año por lo general, pero la gente luego repite un segundo año porque pues el crecimiento del negocio es medio cíclico donde, a ver, necesito, no sé, quiero dar este servicio a este tipo de cliente y necesito una persona más que me ayude, ¿no? Oye, ya lo logré, ya estoy facturando más y tal, pero ya me di cuenta que ahora quiero atender esta otra parte de esa empresa o quiero más gente para tal. Entonces vuelven a dudas. A lo mejor la primera duda era cómo contrato a alguien y qué le pido. Y ahora se vuelve a repetir eso de ahora cómo contrato a otras 2 o cómo le hago que esa persona tenga gente a su cargo y cómo coacheo a esa persona para que coachee a otras personas. Entonces van cambiando los retos
Pero pues el negocio, nosotros nos enfocamos en atender gente que tiene negocios que son, se pueden llamar lifestyle business, o sea, que no quieren, que no fuerza están buscando venderlo o levantar capital de riesgo, por ejemplo. O sea, no es ese segmento en el de capto usuarios y inflo la burbuja y que alguien más pague por eso y de ahí se va. No, es gente que dice, yo quiero que mi negocio, o sea, o que mi forma de vida me permita vivir lo que quiero vivir y además me hace feliz hacer eso que hago. Entonces hay desde doctores, hay artistas, hay músicos, hay consultores, hay autores, o sea, todo tipo de persona que por lo general esos perfiles son la gente que tiene difícil el cómo le pongo un número a algo intangible. Sí, cómo cobro más de esto que ya estoy haciendo. Entonces es un poco eso. ¿Y de dónde nace esto? ¿Qué te detona esta necesidad de veo que hace falta esto, no veo que alguien más lo haga, lo hago yo? Creo que, a ver, a mí siempre me gustó la educación. Cuando yo estaba más chavo, más chavo me fui a prepa, pues yo era el vato que estudiaba con los apuntes de los demás. O sea, a mí me gustaba poner atención en clase, escuchar lo que la maestra o el maestro decían. Si apuntaban todo, o sea, todo lo que apuntaban, yo nomás lo estaba viendo y tenía compañeros que apuntaban absolutamente todo. Y incluso lo que a lo mejor la maestra decía, esto no deben de estudiar y lo ponían, o sea, decían nada más esa palabra, pero no escribían en el pizarrón, no estudian esto, nomás decían, no estudian esto. Y ponían, no sé, A, B, C. Entonces llegaba a estudiar con ellos para el examen y los apuntes venían A, B y C también. Y decían, oye, pero es que ya estudié A, ya estudié B. No, es que la maestra dijo, si pusieron atención, que esto no venía. Entonces me hice muy bueno para explicar temas complejos y cuando empiezas a ser bueno para algo, pues te empieza a gustar todavía más. Y entonces decía, pues yo quiero poder dedicarme a esto. O sea, me gustaría dedicarme a la educación. Pero en ese momento, pues me hicieron ver que era muy complicado en México dedicarte a eso y tener el estilo de vida que yo quería tener en cuestión privilegios y una economía distinta. Y además el nivel de impacto que podía tener, como de pronto era más limitado a una universidad en específico o una clase en particular por cómo está construido el sistema educativo, ¿no? O tenía que ser maestro de planta y entonces lo que le quita eso es, bueno, ahora dónde tengo la práctica para poder enseñarla y tenía que tener una maestría y tal. Entonces, al final me desencanté de esa idea. Yo hice mi maestría, pero por gusto para otra cosa. Y con el tiempo empecé a pensar en cómo hago para que pasen ciertas cosas que quería que pasaran. Si yo quería tener un evento físico una vez al año, quería que existiera una especie de universidad, que es esto que es el programa de Outsiders, quería poder vender productos de forma, o sea, como en e-commerce y demás, y quería poder tener un medio de comunicación. Eso es lo que yo decía, bueno, en mi plan de vida, todo esto me encantaría que existiera. ¿Con cuál empiezo? O sea, ¿con qué recursos tengo ahorita para empezar? Y la respuesta más evidente para mí era empezar con un medio que, aunque me llevara más tiempo de construir y de crear, una vez que eso agarra tracción, le beneficia a todos los demás, porque yo ahí mismo tengo la oferta y o sea, yo puedo generar la demanda para lo que yo sé que quiera ofrecer y tengo los oídos de las personas que yo quisiera, pero no sé qué hacer un podcast. Decía, pues un medio puede ser un tema en YouTube o una revista o un podcast. Me fui por el podcast porque en ese entonces era lo más fácil de hacer, no requería video, no requería nada, era más que hablar y todavía mejor entrevistar gente porque no tenía yo que ser el experto. Entonces me fui por el podcast por eso. Pero la beta siempre fue la parte educativa. Todas estas cosas que yo quería hacer eran en relación con educación. Las referencias que yo tenía eran cosas de educación, que cada una eran distintos nichos. Uno era un evento de educación, otra era... Cuando hablo de educación no me refiero a una escuela, me refiero a un evento de negocios, un foro, una cosa así. Está muy arraigado a la educación, escuela nada más, pero la realidad es que... Es todo tipo de educación. Incluso expos. A veces cuando me dedico vendo productos de seguridad para empresas, pues eso... Y vas a una expo para entender qué es lo que viene y qué guantes hay, que pues es aprender un poco. No lo venden así como, ven a aprender esto, pero vas a aprender. Entonces empiezo con el medio, que fue el podcast. Y el podcast siempre fue para el mismo tipo de persona, porque yo decía, yo quiero trabajar con esas personas. O ese tipo de personas que quiero que escuchen son las que quiero yo eventualmente poder ayudarles y enseñarles algo, que creo que son los que puedo... O sea, entiendo el tema que quiero manejar. Y ya, entonces de ahí nace el querer hacerlo en la escuela también, o el tema de la educación nace desde... Sí, o sea, vaya, siempre lo traje como la espinita de enseñar, pero ahorita es una forma más en grande de hacerlo y que además me permite hacerlo como lo quiero hacer, con el tipo de gente que quiero, con los proyectos que quiero. O sea, toda la gente que entra a Outsiders son proyectos muy interesantes que al final digo, me encantaría ser parte de esto. Mi modelo de negocio no es así, o sea, no es hazme socio o o sea, no, pero no está peleado que eventualmente eso pueda llegar a pasar también.
No sé si respondí tu pregunta, no me voy. Sí, totalmente. Voy a entrar de lleno con el tema de Dementes. Ajá. Una pregunta muy rápida. ¿Quién ha sido el invitado que te ha cambiado la manera de pensar que traías anteriormente? Es que la mayoría es eso. O sea, la mayoría de los invitados... A ver. Voy a regresar, perdón. Dementes son personas que son referencia en su industria. O sea, los invitados que tenemos son personas que son referencia en su industria y que no llegaron ahí siguiendo un camino convencional. Son todas estas personas a las que más de una vez les dijeron, es que no tiene sentido que tú hagas eso. Y no desde el lado inspiracional de no, es que no se puede y tú no puedes. Es como desde el lado muy lógico de, a ver, tú estudiaste leyes, has sido abogado toda tu vida, ¿por qué quieres dedicarte a esto otro que no tiene nada que ver contigo, no? O, oye, para hacer una película que aparezca en Netflix necesitas haber conocido a tal y tal y tal. No puedes hacerlo de esta forma. O no puedes ser un autor famosísimo y tener dislexia y tener déficit de atención porque pues no tiene sentido. Vas a ser el doble de difícil. Ese tipo de perfiles son los que yo traigo al programa porque es un poco la experiencia que yo tuve cuando yo estaba creciendo de, pero ¿por qué tomas esa decisión? No hace sentido. ¿No? Para la sociedad en la que yo estaba o mi nicho o mi entorno, yo tomaba decisiones que no eran obvias. A mí me hacían mucho sentido y para mí era lógica y tenía un plan en mi cabeza de que, pues es que si yo hago esto, luego pasa esto y luego pasa esto. Como incluso empezar el podcast. Era 2016, no había podcast en español en México. Había pocos en español en formato podcast. Era como, pero ¿por qué vas a hacer eso? Todo el mundo está ahorita en Facebook y en redes. Si quieres hacer eso, es que yo no quiero ser creador. Yo quiero, eso es otra cosa. Entonces, ese tipo de decisiones que yo tomaba, yo decía, hay gente que seguramente lo ha hecho y que le ha ido bien. Quiero encontrar esos casos. Entonces, en esencia, todos los invitados vienen a confirmar lo que yo pensaba, pero lo que me han enseñado es la forma en que lo abordaron. O sea, todos me han confirmado el que yo soy de la idea de si puedes dedicarte a lo que quieres hacer, aunque no sea lo que está planeado para ti o tu camino, no que va a ser fácil, pero hay formas de... Y entonces confirman que sí se puede. Lo que aprendo son estas formas de cómo este cuate logró llamar la atención de alguien, o cómo le hicieron para dirigir un equipo, o cómo le hicieron para tal, pero todo y la exploración en el podcast siempre es cómo llegaste ahí, cómo te abrieron esa puerta, y una vez que te la abrieron, cómo te ganaste la confianza, y una vez que te ganaste la confianza, cómo seguiste o mantuviste relación para seguir haciendo proyectos con esa empresa, con esa persona o con ese proyecto. Entonces, eso es lo que he aprendido. ¿Cuál invitado? Pues todos me han enseñado ese tipo de o sea, en cuestión como de cambios mentales, todos me han dejado algo, o sea, algún tipo de cambio, no todos en la conversación. O sea, algunos de ellos ha sido en la investigación o el entender cómo hace su trabajo. También eso te ayuda a entenderlo de forma distinta. No, yo no había pensado en esto o qué chingón. Que ya en la conversación tocamos otros temas y no se toca ese. Pero de todas las personas que yo traigo al podcast son personas que, uno, admiro cómo han hecho lo que han hecho. He ido puliéndolo cada vez más. Hay cosas que de pronto ya, a lo mejor hay personas que si hoy vieran hacia dónde se fueron, a lo mejor no invitaría. O sea, honestamente. Pero que en ese momento me hace sentido y que también ese camino donde se fueron también me enseña a aguas con esa ruta. Pero todos son amigos en potencia. O sea, todos los invitados que he tenido en el programa, yo creo que el 95% de las personas son personas que digo, podría echarme unas cervezas con esa persona, o podría irme a un café, o podría irme a jugar básquet o soccer con ellos. O sea, no invito a nadie que no considere que pudiera tener una conversación. Así piense distinto a mí, pero es como, pues una persona que es abierta, o sea, que puede escuchar tus opiniones. Aunque pensamos distinto, no nos vamos a pelear por eso. Entonces, son puras personas que traigo así. Y es fecha que gran parte de los invitados al podcast se han vuelto buenos amigos. Como todo, no todo el mundo, o sea, no puedo contestar WhatsApp todo el tiempo, así, pero voy a Monterrey, vamos a comer. Oye, voy a tal, vamos a tal. Entonces, eso es lo que para mí me da mucha satisfacción. Más allá de la parte económica que me trae de mentes, las oportunidades de la gente que he conocido, tanto invitados como oyentes, para mí eso es invaluable. Cuando iniciaste, ¿tenías algún número en mente? ¿O cómo fue la transición del modelo emprendedor tradicional a pasar a esto? Al que tú comentas, al medio, al proyecto grande. Hay mucha audiencia que está en la misma etapa de decir es exactamente lo que estás mencionando. Estudié ingeniería, estudié leyes. Y realmente el tema de la creación de contenido pues me llama la atención, ¿verdad? De cómo hacer esa transición y cómo te fijas un monto, porque al final de cuentas pues uno está en esto o está trabajando más bien por el tema del dinero, ¿no? Sí, yo creo que como lo planteas, yo lo haría al revés. O sea, no es de quiero transicionar a hacer cosas en internet, o sea, publicaciones en internet.
O sea, yo como lo recomendaría es primero entender qué quiero estar haciendo. O sea, qué me emociona, qué me llama, qué me gusta. Yo soy contador, pero me encanta la música y me encanta... O sea, me encantaría estar relacionado con artistas. Pues a lo mejor, y trabajo en un despacho donde no soy el dueño del despacho, soy empleado en ese despacho o en un corporativo. Pues lo que tienes que tener claro es, ok, quiero a lo mejor hacer la contabilidad para artistas. O sea, quiero que hacer mi chamba, que me gusta hacer mi chamba, pero quiero hacerla a la gente que me cae chido y que el día de mañana, oye, viene Karim León y me va a invitar backstage porque soy su contador, o viene fulanito y me va a invitar y me habrá otro tipo de oportunidades que a veces incluso el dinero no puede comprar. Yo primero plantearía eso de qué quiero, aún suene muy descarado, tal, qué es lo que me gustaría estar haciendo. Y entonces, todo lo que empiezas a hacer de partir de ahí va a ser resolver para acercarte a esa cosa que tú dijiste. Porque hoy lo que hacemos es resolver para lo que estamos viviendo. ¿No? O sea, entramos en esa trampa de los bomberazos y de las cosas para el corporativo en el que estoy o para la empresa en la que estoy y que de pronto me volví muy bueno para resolver problemas para eso, pero no estoy solucionando para mí o para mi vida o para lo que me va a traer beneficio. El reto va a ser igual de difícil o siempre va a ser difícil el resolver un problema tanto en un corporativo como en tu propio negocio. La diferencia es que en tu negocio es tuyo y es para ti y se queda contigo. Sí, si logro descifrar cómo llegar a cierto cliente para traérselo a la empresa, pues es el mismo como tema juego mental, descifrar cómo llegar a Karim León o a quien quieras Sí. y poder hacerle la contabilidad. Y una vez que llegas al primero, el primero te lleva el segundo, el tercero, el cuarto. Y ahí es donde entra el qué necesito yo, o sea, qué tendría que estar haciendo yo para que se acerque a esa cosa. ¿Y qué es lo que voy a ofrecer cuando llegue a esa cosa? Pues voy a llevarle servicio contable, voy a hacer temas de facturación, voy a cobrar de forma distinta porque ellos ganan de forma distinta, lo que sea. Y es cómo hago que me conozcan. O sea, ¿cómo llego? Tu tarea es encontrar cómo hago que eso pase. Y una posibilidad es redes sociales. Pero otra es, no, pues a lo mejor me meto a un club de golf. ¿Por qué? Porque sé que ahí van a jugar esos cuates que yo quiero conocer y eventualmente me voy a hacer amigo de ellos. O me meto a una sociedad de emprendedores, esos que se juntan, no sé, se llama REF, o hay varias que es como... se juntan hace tu tiempo. O voy al evento de Advertising Week Latam porque iban todos los de marketing y yo quiero relacionarme con esa gente de marketing. O sea, se convierte en eso lejos de lo otro. O sea, a veces es, ok, para que yo quiero hacer cursos de finanzas personales para godines, ¿no? O sea, para empleados. Pensando en sus necesidades, en su forma en que no pueden de un día para otro, déjame genero un extra, sino su extra es el aguinaldo o es tal. Entonces, es donde encuentro a ellos. Pues a lo mejor ahí sí lo más fácil es TikTok. ¿Por qué? Porque en la hora de la comida van a estar viendo TikTok y demás. Bueno, pero entonces no es quiero ganar en TikTok, es quiero que me vean esas personas. ¿Qué tengo que hablar o cómo lo tengo que hablar para que esas personas me encuentren? ¿Y qué servicio o cómo tendría que estar configurado mi servicio para que le haga sentido a esas personas? Si mi servicio es, yo te doy asesoría, pero nada más la doy, no sé, entre 9 y 10, y 12 del día, y luego yo me voy a comer, y luego de 3 a 6 de la tarde, pues imposible que el que está empleado vaya a poder atenderse conmigo. Así es. ¿No? Pero a veces suena muy evidente, pero muchas veces ahí hay cosas que uno no ve y como, sí es cierto, si nomás cambiar los horarios a los que sí son para el perfil que quiero llegar, va a empezar a llegar esa gente. Entonces, no sé si yo sé que no respondí tu pregunta, pero porque la respuesta a esa pregunta es no pienses en No, me lo respondiste redes. desde que me dijiste es al revés. Es al revés. Así Es primero cuál es el negocio y luego qué de eso hace sentido poner allá y qué no. Como antes que existían las redes. Antes que existían las redes es quiero que vengan a mi negocio. Si estoy en un lugar físico, ¿qué hago? Pues volanteo porque es la gente que está ahí y dejo en los carros que están por ahí porque tengo una comida corrida. Clientes potenciales ya están aquí, ¿verdad? Ajá. O sea, es eso. Es como no son tus clientes potenciales. Entonces ahí es donde tienes que atender. Oye, y por ejemplo, ¿cuántos años tenías cuando iniciaste todo el proyecto? Pues acabamos de cumplir 9 años de Dementes. Fue como un año y medio de animarme a hacerlo, pero ya tenía como la idea. Pues yo creo que hoy tengo 35, a los 25. A los 25. Más o menos. Sí. A esa edad ya me explicaste que ya tenías en mente un resultado final que no era era la educación, ¿verdad? Cuando inicias con el tema del podcast, que es algo nuevo, seguramente no sabías hacerlo. Ajá. ¿Cómo es esta transición? ¿Cómo trabajas en ti para poder hacer todas estas ramas que estás encontrando? ¿Qué es lo que tienes que hacer para el resultado final? Ok, pero o sea, como que trabajo en mí de... ¿Qué cambios, primeramente, qué cambios era, o sea, esa persona que tenía 25 años a la que es ahora que lo piensas,
¿qué tan diferente era en ti la forma en la que estudiabas para hacer tus proyectos realidad? Ok. Yo creo que lo que ha pasado es que con el tiempo nada más se confirman cosas. Creo que todos tienen, creo que la mayoría de las personas tienen, mm, o sea, su intuición no está mal. Muchas veces la intuición está bien. Hace poco estaba dando una charla donde ponía algunos puntos que yo creo que le sirven a cualquiera. Era como cómo blindarte hacia adelante y que te vaya chido independientemente de qué quieras hacer. Y hay cosas muy específicas como de ver, no se trata de... Y cosas que no es que yo inventé, es que yo agarré de alguien más y para mí son principios que se vuelven relevantes, como el tema de no importa tanto, o sea, no siempre importa quién te conoce, porque ahorita estamos como en eso de que me conoce, que me conozca, sino a veces importa a quién conozco y quién tengo la confianza o sea, no tengo que ser el que sabe todo, tengo que conocer al que sabe, ¿no? Y entonces, oye, ¿cómo hacemos tal cosa? Pues yo le pregunto a Jorge y Jorge me puede explicar cómo lo hace. Y eso a veces es más poderoso que conozco a todo el mundo me conoce a mí. Y esa cosa es lo que yo he pensado desde siempre. Pero si yo te lo decía a los 25 o a los 18, me dices, ¿este morro qué? ¿Sí? Y lo que ha pasado es que con el tiempo empiezas a ver cosas tangibles, empiezas a ver resultados, empiezan a ver como trayectoria y te pregunto, ¿cómo haces esto? Y la respuesta va a ser, pues pienso lo mismo o pienso muy similar o al principio es el mismo que hace 10 años, pero si hace 10 años no me comprabas la idea y ahorita ya me la compras, ¿no? O sea, con Guillermo Arriaga, por ejemplo, que es escritor reconocido, él siempre es como, oye, qué es qué principio te ha marcado desde siempre? El rigor. O sea, yo todo lo hago con rigor y es como esta disciplina de trabajo. Si lo dices cuando recién se va a graduar, a lo mejor la gente es como, güey, pues este morro que rigor, sí, pero bueno, pues a él le ha funcionado y lo que ha hecho, hoy se la compras más. Entonces, como que ha cambiado, regresando a tu pregunta, ¿qué ha cambiado? En mis principios, en mi forma de abordar las cosas poco, o sea, más bien me ha dado más confianza en confiar en lo que yo ya pensaba. Y otra vez, no es porque yo sea algo específico que los demás no. Creo que todos tienen esa cosa también, que saben las respuestas de lo que quieren, pero se dejan influenciar por lo que está afuera y demás. Simplemente es como confirmar que sí tenía razón en lo que yo quería para mí. Y lo otro que sí ha cambiado un poco, pues tiene que ver obviamente con la familia. Pues de los 25 años no tenía hijos. Ahorita, pues ya hijos, ya hay otras responsabilidades. Que yo desde que hice Mentes planeé, o sea, o lo hice pensando en, yo quiero que el día de mañana, si llego a tener hijos, no sea una limitante o no sea un tema de que, es que ya no puedo porque tengo hijos, sí. Sino, o sea, estuvo trabajado para que yo pudiera tener eso así y no dependiera de mí al 100%. O sea, hoy es que estamos aquí y el equipo está trabajando en algo. Entonces también por eso nunca hice yo de Mentes solo. O sea, desde el principio contraté equipo para que me ayudaran a editar los episodios. Nunca edité un solo episodio de Mentes porque sabía que eso no iba a ser mi fortaleza. O sea, siempre he intentado enfocarme en lo que yo voy a hacer la diferencia y todo lo demás tratar de delegarlo a alguien más del equipo. Y entonces el reto desde el día 1, cómo hago que eso sea rentable para que me permita pagar a un equipo que pueda hacerlo conmigo y no hacerlo yo solo. Entonces, creo que lo que más ha cambiado es menos tiempo y menos descanso, por ahora, esa etapa. ¿Tienes separado tu cuenta personal, tu vida personal de lo que es de Mentes y el proyecto? La cuenta de Mentes, sí. ¿Y por qué? Pues porque yo soy yo. O sea, yo soy yo. Ahorita hay mucha gente que quiere ser el influencer, el creador. Ya no les dicen influencers, creadores de contenido, que todo está relacionado a mí. ¿Por qué tú no fuiste por ese camino? Pero es un camino más limitante. Te limita, te amarra a que ahora, ¿qué pasa si tú no estás? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si es una opinión que no cae bien? Y de pronto todo lo demás empieza a problemarse. Y también o sea, a ver, no hay respuesta correcta. Depende cada quien lo que quiera. Pero a mí no me encanta la idea de no poder ir a un restaurante y estar a gusto comiendo con la gente. O sea, no quiero ese estilo de persona que siga mi cuenta, ni de yo ser esa figura que aparte depende que yo, o sea, que la gente espere que yo esté publicando cosas y subiendo cosas y todo. Lo que más subo en mi cuenta personal de Instagram son cosas de mi familia o de mis hijos y los pongo en close friends. Y de repente recomparto proyectos de amigos que
son mis compas y me interesa apoyarlos. Pero ese es el 90% de cosas que subo ahí. O algún meme, alguna tontería. Sí. Pero es mi cuenta. ¿Por qué? Porque pues es lo que para mí es divertido y va con mi personalidad. Y yo no quiero cargarme la responsabilidad de que depende de mí todo lo del equipo, todo lo de Dementes, y que si yo no subí stories porque estaba cansado o yo no subí tal porque estaba indispuesto, no dormí bien porque mis hijos no durmieron bien, y que no le vaya bien al episodio porque Diego no subió un story diciendo escuchen el episodio de esta semana. ¿Qué culpa tiene el equipo? Sí. ¿No? O sea, por culpa de este güey toda la llevamos. Entonces, desde el principio he pensado que vale la pena separarlo, que yo pueda hacer yo en todas mis facetas o lo que yo quiera y se me antoja en ese momento, y Dementes es otra cosa. Y también creo que es sano el día de mañana, o sea, eso permite que el día de mañana puedas decir, si llega un comprador o llega un inversionista o llega algo que quiera comprar esa cuenta, igual le podríamos separarlo. O sea, si yo quiero conseguir un inversionista para el medio, puedo tener un inversionista para el medio y no es para Diego. O sea, Diego es aparte. Entonces... ¿Eso pasa? Sí Me pasa. refiero, ¿hay antecedentes de algún podcast o un proyecto así? Muchas veces que han comprado podcasts, donde están comprometidos los hosts un tiempo y después salen. A nosotros nos han abordado un par de veces a querer comprar parte de Dementes y está todo listo para poder hacerse, pero decidimos que no, en ese momento no convenía. Pero sí, lo tienes Call Her Daddy, de esta chica, se me olvidó el nombre, pero es súper famoso. Lo había comprado Barstool Sports con 2 hosts, y hubo un tema que se sale una y esta se va para hacer otro deal diferente y ahorita ya lo adquirió Spotify, pero van cargando a la host en este caso. Pero hay otro que se llama My First Million, que igual HubSpot compra My First Million para su network y tienen un contrato de cierto tiempo ser los hosts, pero el día de mañana podrían ellos salirse. Ellos ya hicieron el el cash out de ese podcast. Hay formatos donde se queda el puro formato y se va el host, porque el formato está hecho para que puedas tener hosts distintos, sobre todo también, por ejemplo, los que son narrativos o series o cosas así. El host a veces sale sobrando. Entonces, o sea, lo que pesa es la IP, la propiedad intelectual, el formato. Entonces... ¿Tú ya recibiste alguna? Sí, nos han ofrecido 2, 3 ocasiones. 2 muy serias, otra era más como de tentativa. Pero rechazamos las últimas 2 porque no nos convenía lo que querían. O sea, la propuesta no nos convenía. Sobre todo para el crecimiento que estábamos teniendo y demás. Era más factible pedir un crédito o algo así si quería crecer de esa forma que dar una parte de la empresa importante. Ok. ¿Cómo... Tú que eres experto en esta parte de ver lo que empresas o marcas son atractivas para un creador, para un proyecto de este tipo, ¿qué es lo que estas marcas están viendo? ¿Qué es lo que buscan ellos en proyectos de este tipo? O sea, lo más importante, yo te diría, es dejar de pensar como marcas en general y hablar de específicos. O sea, es muy diferente. Es muy diferente incluso en una misma marca. ¿Quién es el director de esa marca? ¿En qué departamento? ¿Y en qué región? Porque el director de marketing o sea, el grupo modelo creo que es Coronas de modelo, contra la Victoria o la cerveza tal. O sea, cada director o cada brand manager tiene estrategias distintas y personales distintas, y para uno hace sentido entrar al fútbol y para otro sentido otra cosa. Entonces, cambia tanto de marca como de persona que esté involucrada ahí o equipo que esté involucrado ahí, como de agencia a veces que representa esas cosas, como de temporada en el año o en el tiempo. O sea, ahorita mundial, hay muchas marcas que están volviendo a ver el mundial de diferentes ángulos. Y hay un poco esta marca en que se va a fijar ahorita el mundial, y eso es lo que yo quisiera relacionarme o no. Sí. O sea, no puedes decir todas las marcas, el mundial, ¿qué vamos a hacer? Sí, no. Cada marca tiene objetivos distintos, presupuestos distintos. Coca-Cola es de los patrocinadores oficiales, según entiendo, y su onda es brand awareness y empapar todo, pero a lo mejor hay uno más chico o un Sanborns que quiere que vaya gente a comprar en Sanborns y su estrategia es otra, y es bien distinto lo que va a necesitar. Entonces, y hay marcas que no se están montando dentro del mundial porque no es relevante para ellos y quieren, justo es el momento para ellos hacer algo por aparte. Y aprovecha que todos están con los creadores grandotes o de otro perfil o más masivos, y estos les viene mucho mejor pagar a otro tipo de perfiles o otro tipo de colaboraciones o de acciones,
Y si tú empatas más con eso otro, es un muy buen momento para ti porque nadie va a estar peleándose por esos espacios. Entonces, paso uno es ser específico de con quién quisiera trabajar. O sea, el acercamiento es con la persona. Con la persona La y investigación. de la marca que quiero trabajar. Ok, sí. O sea, si no, es tirar al aire. O sea, Sí. ¿cuál es la diferencia? O sea, tú ves un Rappi o un Uber Eats y tienen panorámicos en toda la ciudad y tienen artistas. Pero luego a lo mejor ves al restaurante tal y no hace lo mismo. Invita a algunos cuadros de cadena a comer ahí y con eso tienen. O invitas a una cadena de comida o KFC y es otra estrategia distinta. O sea, no porque estén en cosas similares, tu estrategia es la misma en el mismo momento del año y con el mismo nivel de presupuesto. Entonces, es eso, es pensar en, de acuerdo a lo que tú estás haciendo, pensar en como con quién quisiera yo trabajar, que haga sentido para lo que yo hago, y para la audiencia que yo quiero servir. Y ir a buscar a esas personas que están trabajando en esas marcas. Y eso, hay múltiples formas de hacerlo, pero lo mejor es llegar directo con la persona de marketing, no a través de la agencia, sino a través de la persona de marketing. Y eso lo puedes hacer desde LinkedIn, desde es primo de un amigo, desde fui al evento que fue y me lo cotorré. Porque esa persona es la que te va a dar más insight que cualquier otra sobre lo que piensan, lo que quieren, lo que ha servido, lo que no ha servido. Y es donde tú más fácil vas a poder decir, no manches, yo te puedo ayudar a hacer eso. Y de ahí todo lo demás avanza, pero poca gente lo hace. Es algo que no se hace mucho. Porque está la narrativa así como de, voy a esperar a que me descubran. O, ¿cómo trabajo con marcas? Y entonces déjame hago tal. Hay marcas que incluso al momento que brincas cierto nivel de seguidores, audiencia y demás, ya es imposible para ellos trabajar contigo porque de pronto ya incluso lo que tú quisieras cobrar por hacer eso, ellos ya no lo pueden pagar o no les costea hacerlo y ya te perdiste. O sea, no por tener más seguidores es mejor. Sí, de hecho, justamente te iba a preguntar eso. ¿Hay algún estándar, un estimado de eso de decir, sabes que yo por tantos seguidores, por tanto alcance, me pagan más o menos esto? Yo para que la gente más o menos con cifras aproximado. Es que no existe, te puedo dar números, pero no existe un estándar. Hay dos corrientes ahorita de pensamiento en la industria. Hay quien quiere estandarizar todo. Que para muchos facilita el trabajo porque puedes decir, bueno, ¿cuánto se paga por 10,000 vistas o tal? Sí, no. Y otra corriente que yo soy más esa corriente que va justo en lo opuesto a estandarizar todo porque, o sea, no es como, o sea, porque ahí sí habría que estandarizar como si fuera un commodity y no se estandariza la consultoría o otros servicios donde, no, todas las agencias tienen que cobrar lo mismo por hora o todas las, como las grandes consultorías tienen que cobrar lo mismo por proyecto porque pues cada proyecto es distinto y cada agencia, cada consultoría tiene una forma distinta de abordarlo. Lo mismo tendría que pasar aquí y no es lo mismo si yo veo 10,000 vistas del influencer o la influencer que sube que desayunó y sube con quién se peleó y o tal, a 10,000 vistas del que te está enseñando cómo usar el celular. Sí, o sea, es diferente la razón de uso. Y entonces, o si yo soy un influencer que hace videos muy, muy creativos, como que hacen que te detengas a ver, por ejemplo, Palomares. Hay un chavo que se llama Palomares, Roberto Palomares es mago. Sí. Sus videos son visualmente atractivos porque puedes o no conocer la marca, pero se te hace atractivo va a ser un truco. A ver, pues déjame ver qué es lo que va a hacer. ¿Cómo va a valer lo mismo la cantidad de vistas que tenga él con las vistas que tenga alguien más por decir que viste por el chisme, ¿no? Que ni siquiera es porque quiero saber qué producto usa. Pongamos que está anunciando Notion, un software, ¿no? Sí. Pues tal vez el perfil del que va a ver el chiste de la semana o tal no es el que va a usar Notion, pero a lo mejor el que Palomares juega a hacer magia de chécate cómo hice esto y organicé todos mis documentos más rápido y logré tal, a lo mejor pega un poco más, ¿no? Y el tipo de público es el que hace más sentido para eso. Pues sus 10,000 vistas van a valer más para alguien más, o sea, para la marca. Depende de la marca. Y al mismo tiempo, si la marca dice, yo lo que quiero no es que lo subas tú, yo quiero que hagas ese video, pero para yo pautarlo, eso cambia por completo la jugada, porque de pautar un video de una persona diciendo, mira lo que desayuné hoy, ese es mi cereal favorito, a subir un video de cómo el cereal desaparece y no sé qué, ¿cuál va a ser mejor para pautar? Pues el de la magia. Sí. Entonces ya le sirvió para otra cosa, más allá de los views. O sea, hay un tema ahí de producción, de idea creativa, de conceptualización y todo lo demás. Y entonces por eso no puedes decir 10,000 vistas vale tanto. Pues no, porque haces que el juego sea otro y se convierte en este juego de... O sea, compites contra
la misma pauta digital de Meta y de tal, ¿no? El problema es que los que tienen esta forma de pensamiento, primera que te digo, de estandarizar, tienden a ser las agencias de influencer marketing, porque el negocio de las agencias es cachar campañas. Llega telefonía, Telcel o lo que sea, y dice, tengo 10 millones de pesos y quiero distribuirlo entre tanta gente, entre tantos views, ¿no? O sea, como, ¿cuánto es el CPM? ¿Cuánto más? Sí. Pues te voy a dar, no sé, $4 por cada 1000 descargas o lo que sea. Ellos reparten en sus talentos, pero ellos también aparte ellos ponen ok, fulanito que tienes 1 millón de vistas, pero vas empezando, nomás porque haces chistes y cosas divertidas, tienes muchas vistas. Oye, pues es que la primera vez que la marca va a trabajar contigo, ¿cómo ves? Y esta vez lo hacemos de gratis para que la marca se dé cuenta y se los pendejean. Y el otro güey, pues bueno, va, y lo hacen de gratis. Y al otro que ya está más posicionado le pagan una lana, aunque saben que a lo mejor no va a dar tantos números, pero les da como validez. Y luego ellos gestionan el presupuesto de esos 10 millones que llegó Telcel. Su chamba es, ¿cómo hago que me rinda más para mí? Dar lo menos posible a los creadores, pero que se queden los creadores contentos con que, no, pues ya lo hice bien, o si me pagaron por hacer esto. Y entonces también si lo van a estandarizar en un monto de views y demás, es más fácil también como hacer esos números y decirles, pues toca tanto por cada view, toca tanto por view, toca tanto por view, y ya no batallo yo y yo me quedo como quiera con el 20% o 35% de lo que te di a ti, más lo que yo me quedé desde que entró el deal. Y el problema es que esos creadores lo que están haciendo entonces los obligan a, bueno, ¿cómo hago para tener más views? Y entonces, ¿cómo hago para hacer contenido que es el que trae views, pero no que a fuerzas es relevante para una audiencia en particular? Esto pues es un poco revuelto, pero al final los conviertes en, o se convierten solos sin darse cuenta en maquinitas de generar vistas. Y ya para cuando se dan cuenta, pasaron 2 años, 3 años y dicen, ok, ¿qué tengo? ¿Quién me quiere ver por mí? ¿Quién quiere? Pues no, ya fuiste el chiste de moda, ya pasaste de moda y ahora como nomás vendías por vistas y tienes menos vistas, ya no hay nada que hacer. Y estás esclavizado a ese contenido. A ese formato, a ese contenido, a esa forma, a cambiar el algoritmo. Me dio en la madre con todo porque yo ya no puedo, o sea, ya me cambiaron los views. Ahora el algoritmo favorece carruseles y yo hacía videos chistosos, pues ya me dio en la madre también ahí, ¿no? Y son esas personas que luego ves que crecen y luego ¡fum! Se van desapareciendo poco a poco porque era la cosa de moda. Y también a veces, año 1, me buscaban todas las marcas. Año 2, que ahora tengo un poco más de vistas, las marcas ya no me buscan porque ya trabajan conmigo el año pasado, ahora quieren el nuevo. Y entonces también yo soy tan famoso que ya las marcas ya no quieren trabajar conmigo porque ya trabajé con todas las marcas posibles. Estás un tiro en el pie. O sea, es como ese juego es el que yo digo no hay que jugar. Hay que jugar el otro juego donde es yo quiero trabajar contigo porque tú haces sentido con lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, al final las marcas no tienen un presupuesto para... O sea, no es un presupuesto para que tú como influencer o como creador o como persona en internet te puede ir al cine o puede ir a cenar o puede ir tal. Tienen un presupuesto para sus objetivos comerciales. Sí. O sea, entonces es cómo le haces para tú ser un puente que le ayude a de forma más eficiente o más efectiva pasar del problema que tienen a esa venta o esa conversión o ese objetivo comercial que tienen, que a lo mejor es awareness, a lo mejor es posicionamiento, a lo mejor es venta tal cual, a lo mejor es usuarios. ¿Cómo me pongo en ese punto? Y entonces, o relación con marca y que diga, no, es que Jorge tiene mucha credibilidad. Entonces, da igual cuánta gente lo ve. El que lo vea mi marca con Jorge van a creer, o sea, van a darse cuenta que hace sentido. Y Jorge a lo mejor no me va a cobrar los millones que me quiere cobrar el influencer de moda, pero en efectividad va a ser mayor. Y me alcanzan 5 Jorges más para yo poder meterle. Ya Jorge, a lo mejor eso es, oye, no manches, eso me paga la producción del podcast durante 6 meses o durante 1 año, que hace que lo pueda hacer cada vez mejor y voy subiendo de nivel. No sé por qué me fuiste acá, pero y no te he dado números, pero toda una masterclass pero es que estás dando. Todo el tema es eso, es como para quién soy más relevante y también qué juego quiero jugar yo. Quiero jugar el juego de las métricas. Nunca lo voy a ganar a Meta, o sea, nunca lo voy a ganar a que alguien paute directamente en Meta y ponga audiencia de 18 años, mujer, tal. Pero puedo intentar hacerlo y volverme como víctima de esa cosa. O puedo decidir ser más que una casualidad del algoritmo, una búsqueda intencionada que digan, yo quiero que esta persona esté involucrada con mi marca, con lo que estoy haciendo. Y entonces ahí puedes cobrar como considerablemente más que lo que podrías cobrar si tú mismo pusieras esos números de tus views y engagement y demás. Sí. Como si vendieras eso. O sea, si vendes lo otro, cobras mucho más que esto otro. Y además todo eso se puede truquear. O sea, al final del día, o sea, ha habido rachas donde una reciente fue... Comenten manitas si creen que no sé qué y tal, y nomás para tener comentarios y tengo mucho engagement, pues es pura caca. Sí. O
dije mal una palabra adrede en el reel para que me corrijan y se vuelva la pelea. Pero pues lo que hacen es mandan el pantallazo de los resultados. Oye, pues tengo tanto engagement, sí, pero pues es pura caca. Pero como la agencia de influencers solamente reporta o manda, mira, aquí está todos los números de estos creadores y a veces hasta en consolidado, que eso se va a la agencia de medios, que la agencia de medios lo manda al equipo de marketing, ya el consolidado no se ve eso. Y pero al final a todo mundo, o sea, no hay nadie ganando en eso. O sea, es pura basura que eventualmente sale. Para la gente que esté buscando justamente todo lo que acabas de mencionar, creo que lo acabas de decir, es oro puro. Hay mucha neblina en este juego de decir, ¿sabes qué? Voy por las views. Cuando ya te metes a decir, quiero monetizar, quiero ganar algo, es un juego que ya iniciaste mal, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú la evolución del creador de contenido antes llamado influencer, ahora que ya son creadores? Me refiero a, estamos en 2025, vamos para el 2030 y me quiero ir más allá en 2040. ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo ves la evolución del creador? Sigue siendo el mismo. O sea, es que el influencer, que ahora le llaman creador de contenido, sigue siendo el mismo. Lo que cambió es que hay otra raza de gente que está haciendo cosas en internet. Ahorita te explico quiénes son esos. Pero el influencer nada más le dieron como un título más catchy. O sea, sí. Pero el influencer en esencia, ¿qué es? Es una persona que atrae atención y luego renta esa atención a marcas. Es como un billboard andante donde es yo por cualquier motivo distinto, o porque soy chistoso, o porque cuento chismes, o porque enseño cuerpo, o porque soy polémico, atraigo atención, o porque me he visto muy padre. O sea, también es como atraigo atención de cierto tipo de personas. Y luego esos ojos se los rento a marca A, y luego a marca B, y luego a marca C. Ese era el influencer de antes y sigue siendo el creador de contenido de hoy con más herramientas. Sí, ya tienen AI, ahora tienes que si TikTok te permite hacer mejores reels y que ya no necesito una cámara más chingón. O sea, las herramientas se han democratizado más el acceso a herramientas que permiten que el influencer lo pueda hacer de forma más interesante. Pero es el mismo modelo de negocio. ¿Sí? Lo que hay ahora es que entró a jugar gente con modelos de negocio distintos y que están aprovechando de la industria que ya estaba precreada un poco, medio, o sea, como de la dinámica previa del influencer, pero el modelo de negocio es otro. O sea, el modelo de negocio no es rento ojos a otra gente. Lo que hace el creatorpreneur, como el emprendedor que usa redes sociales, es alguien que puede empezar, te voy a decir, como en orden o al revés, pero es atraigo la atención de la gente. Con esa atención puedo rentar los ojos. Eso es lo mismo que hace el influencer. Puedo rentar esos ojos a marcas. Pero la diferencia está en que esta persona luego lo que hace es identificar dentro de esta audiencia qué necesidades existen. O sea, qué necesita la gente. Después puedo yo buscar cómo otorgárselo a través de rentarlo a marcas. O, oye, ¿sabes qué? Geodata lanzó un programa pagado, un boletín o un newsletter pagado, pero que le va a dar la información que necesitan mis usuarios y yo puedo hacer una alianza contigo. Y es cada usuario que te traigo me das una comisión. Sí, perfecto. Entonces mi chamba es encontrar necesidades de mi audiencia y darles ese servicio, ya sea con alguien más, con una marca o contigo, o sea, o con un colega o lo que sea, o yo crear esos productos o servicios que solucionan los pains de mi audiencia, ¿sí? Que es donde entra pues a lo mejor yo doy asesoría o yo vendo cases de celular porque ya me di cuenta que todos quieren un case diferente o doy cursos o lo que sea, pero el creatorpreneur busca solucionar esos problemas que tiene esa audiencia y que lo vuelve como emprendedor. Pues al final del día es el que busca solucionar esos problemas a través de distintos mecanismos. Pero que no depende nada más de rentar ojos. ¿Sí? O sea, ya se genera otra forma. Y digo que puede ser al revés porque puede empezar, como decíamos, yo soy contador o yo soy asesor financiero o yo tengo un negocio de vendo velas o aromatizantes y de irme a, ok, para vender más velas a lo mejor tengo que, o sea, ya sé quién se lo voy a, o sea, ya sé qué dolor voy a atender. Gente que trabaja en oficina y huele feo a la oficina, o que tiene una casa que quiere que huela bonito y tal.
¿Cómo llego a esas personas? O sea, voy a decirte en la escalerita, llamamos la atención de esas personas a través de qué videos, o sea, o qué contenido puedo hacer para que pase esa cadena otra vez, pero ya sé a dónde voy a llevarlos al final. Y mi dinero no está en cuántas marcas renté mis ojos, sino mi dinero al final está en esto otro, en vender más velas. Y la marca se vuelve un plus, que también por eso permite que no tengo que trabajar todo el tiempo con marcas. Puedo de repente decir esta sí o esta no. Sí. Y si lo voy a hacer, hacerlo bien y no perder de vista en dónde tiene que llevar como quiera la gente. ¿Sí? Entonces, ese es el modelo de persona que está cambiando, que le llaman también creadores. Yo creo que es un disservice llamarles así, o ellos mismos llamarse creador de contenido, porque no son creadores de contenido, son como analistas, divulgadores de ciencia, maestros, asesores financieros, empresarios, autores, poetas, músicos, artistas, comediantes. Sí. Porque no tiene que ser nada más serio, puede ser comediante, pero el comediante es comediante. Le quiero llamar el creador de contenido, pero el comediante es, yo vendo mi show de stand-up y yo lleno auditorios y lleno arenas. El podcast me da otra lana y puedo trabajar con marcas, pero su negocio es ese otro que le genera mucha más lana de otro tipo de forma y aparte hacen lo que quieren estar haciendo. El podcast o el canal o los videos de YouTube o de Instagram son un medio. Termina pasando. Lo que pasa es al revés. Cuando solamente acostumbra a la gente que yo por vistas hacía sketches en TikTok y ahora ya no puedo trasladar eso a otro lado porque no da. Y entonces son los que se quedan como que ya en el limbo y siguen trabajando con las mismas marcas. Pero que eventualmente también va a dejar de pasar eso y se quedan como el influencer porque no había una intención consciente detrás. O sea, el creatorpreneur o este nuevo formato o este nuevo esquema es alguien que es o experto en un tema o en un área, en algo y lo hace con intención y con conciencia de lo que está haciendo. O sea, yo sé que lo que estoy haciendo va a pasar esto o quiero provocar esto otro. O sea, como una especie de plan. Hay un modelo de negocio y una estrategia de negocio aterrizada. Aquí en México, ¿quién crees que lo está haciendo muy bien? ¿En ese esquema nuevo que te digo o en el otro? En el esquema nuevo, Macarriba, Carolina Hernández. ¿Cómo te pienso? Sí, lo de Maca sí. O sea, Maca, a mí me ha traído... El hermano de Maca acaba de meterse a hacer esto, pero él vende velas y vende un chingo de velas. Bueno, de aromatizantes y le va bien. Ramón, Riva. Tex Santos sumó el negocio, o sea, ha dado un giro 360. En comedia. En comedia, en la cotorriza lo hace muy bien. O sea, no dependen de que veas su canal de YouTube ni la monetización de ahí. No dependen de eso, al grado que a veces por eso hacen cosas de, pues me monetizaron el video y no pasa nada. Porque no están todos sus huevos en esa canasta. No sé, creo que bueno, múltiples autores, o sea, en esencia regresa a lo mismo, no depende, o sea, no dependo de un tercero nada más a ver qué pasa, sino yo tengo un poco más de control sobre mi carrera y yo todo lo que hago es un intento por crecer esa carrera. No, dicen que ahora haga videos más cortos, pues déjame hago eso a ver qué pasa. Y ahora dicen que el baile está de moda o el reto está de moda, déjame hago eso a ver qué pasa. Sí. Te permite ser también más auténtico. Al final de cuentas no estás... Pues auténtico creo que es una palabra que se ha medio prostituido y al final del día no significa todo y nada al mismo tiempo. O sea, auténtico, ahorita estoy siendo auténtico, pero al mismo tiempo una versión, o sea, la gente no quiere tu versión más auténtica, quiere lo que le prometiste que ibas a tener. O sea, si no, ¿cuántos músicos son auténticos en el momento que dicen yo no me quiero subir al escenario hoy porque ando de malas y la gente se caga? Si quisiera su versión auténtica y su auténtico es en ese momento me siento mal y no quiero subirme al escenario o tengo gripa o quiero estar en mi casa tapado y acurrucado, o el cirujano, quiero un cirujano auténtico. Pues si ese día se peleó con su esposa y está el pulso así tenso, pues no quieres eso. Tú quieres la mejor versión de esa persona según lo que te prometió en ese espacio. ¿Sí? Si ya se bajó el escenario el músico y lo ves en backstage y tal y su versión auténtica es bromista tal o es serio, está bien. Pero él no te prometió que iba a ser de una forma ahí. Te prometió, tú pagaste por una especie de promesa que se hicieron o un pacto de tú vas a pararte y dar el mejor show posible. ¿Sí? Entonces, no es que o sea, el ser auténtico creo que no es lo ideal, no es lo único o no es el approach adecuado. Como negocio. Pero se vuelve como esta cosa que le llaman como soy vulnerable y entonces confunden la vulnerabilidad con déjame salgo llorando en redes para que la gente me tenga lástima. Eso es manipulación. Sí, bueno, si yo soy muy auténtico y entonces por eso digo la verdad así, aunque hiera a otras personas. Eso no es ser auténtico, eso es ser grosero. Sí, o eso es falta de empatía. O sea, tú puedes ser auténtico, pero modelar esa autenticidad o decir, ok, no me gusta lo que te has puesto,
pero ni me pides mi opinión, no te lo tengo por qué decir, eso no es ser auténtico. O si me pides tu opinión, ¿cómo le hago para decírtelo sin que te lastime y tratar de que sea lo más productivo posible? Y pues es que se te vea mejor la otra. Pues qué tal. Eso sigue siendo auténtico, aunque no es el impulso primario. Porque si fuéramos auténticos, ¿cuánta gente no habría matado a alguien más? ¿O habría golpeado a alguien más? ¿O se habría metido con alguien nomás porque sí? ¿O habría robado algo porque, ay, pues es que se me antojó ese dulce y lo agarré y me valió queso de quién era? Eso no es lo que... ¿Y crees que esta sea la razón? En redes sociales hay una tendencia que están buscando, hablando en temas políticos, geopolíticos, que los influencers o creadores de contenido entren en estas disputas a veces que son problemas de todo, específicamente de México, de todos los mexicanos. ¿Crees que por esta razón ellos no se meten a ser auténticos, a decir su opinión como ellos piensan? Pero desconozco, ¿cómo a qué te refieres? O sea, como un ejemplo como... Ejemplo, Carlos Manso. Lo que pasó con Carlos Manso. Hay muchos jóvenes, generación Z, que están diciendo, oye, necesitamos que esto se divulgue. Mi creador de contenido que yo veo no está ligado a ese tipo de contenido, pero ¿por qué no habla del tema también? Yo creo que no todo mundo tiene que hablar de todo. O sea, yo creo que eso es un error también o una narrativa que a lo mejor han querido empujar algunas personas. Sí. Es que tienes que opinar de tal cosa. Como cuando a un músico le piden de que, ¿por qué no te has pronunciado en contra de tal cosa? Porque yo soy músico, yo vengo a cantar y no vengo a opinar de política y mi opinión poco va a ser para cambiar la realidad de las cosas. Entonces yo creo que no todo mundo tiene que opinar de todo. Que si a ti te nace y es un tema que, oye, sabes que yo canto bachata, pero me interesan mucho los derechos de la mujer y tal, y yo quiero hablar de eso, pues es tu decisión. Y las consecuencias de lo que pueda pasar son tuyas, pero en esencia eso nadie está obligado a hablar de nada que no quiera, ni que le haga sentido, ni que además no sea, te puedo decir, como estratégico para su negocio, porque sería lo mismo como ¿por qué no le dijiste a tu jefe que te cae mal? ¿No? O por qué no le dices a RH que fulanito es un ojete y tal, pues no me conviene porque eso me va a fregar a mí y me va a fregar a mi familia y hay otras formas de manejarlo o administrarlo o ni siquiera es mi lugar para hacerlo en ese momento, ¿no? O sea, aventarte peleas de alguien más, no sé, y hay tantas causas que puedes ahora que tampoco acabas, ¿sí? Entonces yo diría ahí cada quien agarre la causa que más cercana sienta y si siente que hablar de eso va a ayudar, pues adelante, pero a veces también se hace lo contrario y lo convierte en algo como, ya habló tal influencer, seguramente está, o sea, lo politiza, ¿no? Ya está pagado por no sé quién, o ya pasó y le generas o sea, la cagas más por querer ayudar, la cagas más. Sí. Entonces yo creo que no es necesario opinar de todo. Oye, y por ejemplo... Esa gente que opina de todo es porque genera views y como genera views... Es su estrategia de... Es como lo que estamos hablando ahorita de... ellos están del otro lado. Se compraron la idea de tengo que tener más vistas y más engagement para... ¿Quién sabe para qué? Porque luego a veces no trabajan con marcas ni siquiera. Entonces es como, ¿para qué? Pues no sé, para decir que tengo números más altos. Uno de los inicios de lo que estamos haciendo ahorita del podcast, uno de los grandes ahorita referentes que todavía se mantienen es Joe Rogan. Él inicia y él lo dice que él mezcla el audio con la radio con el video. ¿Tú ves que esto evolucione a otra etapa, el tema del podcast en 5 o 10 años? Como otro medio o como otro espacio. Ahora sí que a tu opinión personal, digo, cada quien puede pensar que esto se va a volver, no sé, ahora se va a ver en realidad virtual, las personas lo van a sentir como que están aquí. Pero ¿crees que sí vaya a haber algún tema de que lo que estamos haciendo y lo que estás haciendo tú también con Dementes necesite evolucionar para dar más al público? Yo no creo que necesite evolucionar. Yo creo que eso es lo que se viene haciendo desde siempre, nada más lo que ha cambiado es como decir que si el fútbol, pues el fútbol ya se daba y el fútbol ibas al estadio o lo veías en la cancha que está en tu colonia. La tecnología que permitió que a lo mejor pueda yo tener acceso a más partidos más veces, ¿no? Y también entran intereses de empresas o de iniciativa privada de decir, a mí me conviene comprar los derechos de esa liga y transmitirlo en mi canal porque eso trae más suscriptores a mi plataforma. Pero va cambiando, o sea, pensando en Apple, por ejemplo, que compra los derechos de la MLS y mágicamente empieza a ver las Kardashians yendo a los partidos del Miami a no sé quién y de repente contratan a Messi para o sea, ¿qué estás haciendo? Todo eso es una jugada a nivel negocio de cómo llevo más ojos a la MLS ahora que ya es parte de esta plataforma de Apple.
¿cómo meto más contenido de deportes? Porque si ya traje a los futbolistas, pues tengo que tener más deporte. Ya hago cosas de la F1, ya hago cosas de no sé qué, y empiezo a traer más cosas a la plataforma. Pero es todo una estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de mañana la tecnología le permite a Apple desarrollar una experiencia para los visores estos. Y entonces a lo mejor pasan los partidos por ahí. Estoy inventando, a lo mejor pasa por ahí. Pero no es que la gente necesitara o sea, no necesito ver el partido en VR para ser más feliz. Tengo la tecnología, tengo el interés para llevar suscriptores a esta cosa, hago que pase. Y luego le digo a la gente, los primeros que se suban acá van a tener más vistas o van a tener más... Y entonces se van para allá. Pero no nace de que la gente lo necesite per se. Así como TikTok. ¿Qué pasa con TikTok? Pues de pronto es... o sea, TikTok dice, yo puedo hacer estas cosas en 1 minuto o en 30 segundos, ¿cuánto era al principio? Entonces traigo flujo para acá. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchos que sean cosas en Instagram ven que, pues si yo me voy allá, puedo tener seguidores más rápido, pues entonces se inunda de estos creadores que dicen cómo gano en esta plataforma antes que todos los demás. Y TikTok feliz, porque ahora lo que hace es, mira todos los creadores que tengo. Y van con Coca-Cola y con Pepsi y con tal, es decirles, oye, haz campañas con nosotros porque están todos los creadores diciendo aquí y te vamos a dar más números. Es un negocio de eso que dicta o que provoca que la gente luego adopte eso y se vaya a consumirlo así. Las novelas de 1 minuto ahora. Sí, estas novelas de 1 minuto que están en formato vertical y que duran, no sé, 50 episodios de puro de 1 minuto, pues son respuestas que van como en el tema de cómo hacemos más lana a menor costo para las plataformas. Entonces la gente las adopta y las empieza a usar, pero no es así. O sea, no es que la gente lo necesite. La gente necesita ir a jugar fútbol o ver el fútbol o convivir o lo que sea, lo mismo de siempre. Oye, siempre han querido saber cómo pensará el empresario tal o cómo pensará fulanito o qué tips quiero. Pero antes lo leías en el periódico o lo veías en una entrevista en impresa o lo llevaban al noticiero o a la televisora local o sea, había otros foros. ¿Qué pasa con el podcast? Ahorita la última cosa que están haciendo, lo más reciente es están youtubizando, lo que le llaman youtubizando la televisión, ¿no? Entonces, plataformas como ViX, Netflix, Disney y demás están comprando derechos o están haciendo como alianzas para llevar cosas que estarían en YouTube a la tele, ¿sí? O sea, Amazon Prime y demás. Entonces, de pronto, su intención o su jugada es esa, oye, si YouTube nos está ganando y porque YouTube ya está en la televisión y mucha gente consume en la televisión, o sea, yo soy de los que prendo mi tele y abro YouTube. Es como cuando no sé qué ver. Es como abro YouTube a ver qué me topo. Y estoy intentando irse hacia allá. Pero lo que va a estar pendiente es si logran... O sea, creen que el contenido per se es lo que hace que la gente esté en YouTube. Y se les olvida que no es nada más eso. Es la experiencia de uso de toda la plataforma que hace que funcione como funciona. No porque te lleves el podcast de Joe Rogan a televisión, entonces todo el mundo va a ir allá. Porque si para las personas que consumían lo que les gustaba era poder agarrar el celular y ponerlo rápido o donde se quedó, regresar al video donde se quedó y tal, no tener que prender, irte otra vez a la aplicación, irte tal, o ver anuncios de otro tipo o tal, pues no van a hacer la transición hacia eso. Eso ya es como una forma de uso y un hábito de uso. Entonces tendrían que reemplazar ese hábito de uso por otro nuevo. Y también depende si su jugada es que vengan a escuchar podcast, porque ya vi que ven podcast en YouTube, que vengan a esta plataforma a escuchar podcast en televisión para que luego vean mis demás cosas, pues tampoco a lo mejor pasa porque el que quiere escuchar podcast, no quiere escuchar lo otro. O lo que le permitía es que después navegaba en cosas similares que encontraba en YouTube, que recomendaba YouTube y le gustaba por eso, no porque después de querer ver tu podcast le pongas ahí la novela y, bueno, pues déjame poner una novela, no va a pasar. Entonces, o sea, como que lo que se le olvida a las grandes marcas, que también me fui por otro lado, pero a esas empresas, otros medios, es respetar los hábitos de consumo y como ya las prácticas que tienen y nada más, como era para yo meterme ahí y no al revés, querer sacarlos de ahí y llevarlos a otro lado y querer que ahora consuman de otra forma. Eso es lo más tardado, más costoso, lleva mucho más tiempo y por lo general, por cómo están estructuradas estas empresas, los modelos de negocio que tienen o las prisas, no llega a pasar. Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita si quisieras consumir algo, digo que a lo mejor, bueno, plataforma, porque vamos a poner el podcast ahí, para que lo tengas marcado. Sí. Si tú no usas Netflix y escuchas que o sea, Netflix quiere que tú seas un consumidor de Netflix y tampoco usas YouTube, pues en tu compu.
¿cuál va a ser más fácil de empezar a consumir? Pues YouTube, entras a YouTube y ya estás viendo videos. Sí. Netflix va a ser de entra, date de alta, aún y que tuvieran una versión freemium, crea una cuenta, bla, 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 etcétera. O sea, ya hay mucha fricción que también hace que no sea tan fácil de usar. Comparte un video de Netflix que te gustó o un episodio de un podcast que te gustó que viste de Netflix con alguien que no lo tiene descargado o instalado o que es suscriptor. No va a pasar. ¿Qué pasa con en YouTube? Pues este video está bien chingón, se lo pasas a alguien y lo puede ver. Así esté tu pido de anuncios, lo va a poder ver. Sí, y hasta lo va a poder abrir ahí mismo en miniatura en WhatsApp ahora. Entonces, eso es lo que es parte de los hábitos de consumo y de por qué la gente lo consume de cierta forma, que no se va a trasladar a esa cosa que hoy quieren hacer, creo. ¿Y tú tienes alguna inspiración? ¿Quién te has inspirado en todo este crecimiento que has tenido? Hay mucha gente que admiro. Hay muchas cosas que digo, ay, me encantaría poder o hacer algo así o haber hecho eso o poder trabajar como lo hacen otras personas. Ejemplos, por ejemplo, Malcolm Gladwell, me gusta mucho lo que hace, cómo lo hace, su approach a las cosas. Él ha sabido o ha logrado hacer que, no sé, una TED Talk, por ejemplo, son 12 minutos que tiene él, que la TED Talk tiene un tema que es así como el tema de la felicidad, una cosa así, y empieza hablando de una cosa que no tiene nada que ver y dura 9 minutos hablando de lo que no tiene nada que ver y dices, o sea, está interesante lo que está contando, pones atención, es como, qué chingón, qué chingón. Yo no venía a aprender de esto, pero ya aprendí. Sí. Y al final, de alguna forma mágica, lo tiene como este hook que lo ata perfectamente al tema de la felicidad y en menos de un minuto te dio la conclusión y hizo todo el sentido de toda la conversación. Así es como él hace muchos de sus libros, de sus podcasts, de tal, donde te va llevando en tangentes que dices, ¿y esto qué? Pues está interesante, pero ¿cómo me va a llevar al otro? Y mágicamente termina aterrizándolo. A mí me encanta cómo hace eso y me encantaría poder aprender a hacerlo así. Me gusta mucho lo que hace él. Me gusta mucho Seth Godin, como su approach a las cosas. Me gusta mucho Derek Sivers. Me gusta Chase Jarvis. Por diferentes razones, pero todos ellos me gustan. Creo que son personas que han sido muy leales o muy, muy consistentes y muy fieles a lo que ellos quieren estar haciendo y no se han subido a olas nomás porque sí, a tendencias nomás porque sí. Bill Burr, comediante, era un cuate que también pensaba mucho sobre él y ahorita hace poquito hizo una decisión que dices, no estoy seguro, o sea, algo habrá detrás, pero ahí rompió un poco lo que yo había pensado de ese compa, pero Bill Burr es alguien que también creo que lo ha hecho de cierta forma interesante. O sea, referentes del mundo de podcasting tal cual no tengo tantos, pero o sea, me gusta mucho escuchar podcast, o sea, me gusta cuando cuentan la historia de las personas. Entonces, How I Build This me gusta. Me gusta uno que se llama Founders, pero al final Founders es un resumen del libro de ciertos libros en particular de autobiografías. Entonces, eso más bien como me soluciona una cosa de tener que leer todo el libro, que no me lo distile. Creo que le faltan algunas cosas, pero está bien. Así, no sé, no tengo como, o sea, no hay algo. Quiero englobar el Diego de hoy. ¿Qué filosofía tiene? ¿Con la pregunta pasada o aparte? Eso es otra cosa. Como... sí, con la pregunta pasada de las personas con las que las pues es una combinación de todo eso. Uh-huh. Es una combinación de todo eso, como de... Seth Godin dice mucho, y yo también pienso eso, de conforme, o sea, de la forma que escoges tus clientes, escoges tu futuro. Como escoges tu audiencia, escoges tu futuro. Uh-huh. Entonces yo soy pro de tú conscientemente decir quién quiero que esté escuchando lo que yo hago, que haga lo que yo hago y no al revés de lo que pase. Entonces voy a hablar mucho de intencionalidad. Yo creo mucho en eso. A Alejandra Llamas de Faltu también le llamas, no por su podcast, sino por la forma de pensar. Hoy también para mí es muy importante el tema de que hoy, o sea, a ver, de paréntesis, privilegio y demás, y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, me queda claro. Pero a cierto punto hoy puedes vivir lo que quieras estar viviendo. O sea, no es necesario, bueno, algún día va a pasar, algún día, o sea, hoy o en el pronto plazo lo puedes empezar a vivir. Requiere un sacrificio, pero hay formas de, y no, o sea, lo que es que el dinero no es la única moneda de cambio. Entonces, para mí eso es muy claro y cuando lo entendí, se me abrieron un montón de puertas. O sea, yo he ido yo disfruto, por ejemplo, de la música, me gusta el detrás de cámaras, o sea, lo que no se ve. No me refiero más a backstage en un concierto, me refiero a por qué hiciste esta canción o cómo fue el proceso de composición o cómo fue todo. Y hoy llevo 7, 8 años sin tener que pagar un concierto al que voy, sin tener que, y aparte ir backstage o ir
camerino, no escuchar el concierto, pero ver cuando se bajan, estar entendiendo que están platicando, que me cuenten, güey, ¿viste lo que hicimos aquí? Es que esto lo hicimos porque no sé qué, o vamos a poner pirotecnia de esta forma. Es lo que a mí me emociona. Sí. Y hoy no he pagado por eso. Y no lo digo como, mira lo que me he ahorrado, es a lo que voy de la moneda de cambio. No podrías pagar por estar ahí atrás ni siquiera. Sí, o sea, podrías pagar por el hospitality más premium y tal, pero no porque el artista se vuelva tu amigo y te quiera y te manda una canción desde que se publique. Digo, chécate esta canción, ve lo que estoy haciendo, ¿qué opinas? Sí. Eso para mí es un privilegio y un gozo y estoy muy agradecido de eso. Pero eso llegó a raíz de que entendí eso, de que no, o sea, hay muchas cosas que el dinero no compra y la forma de llegar a esas es otra que no nos enseñan en la escuela. Entonces, como esta gente que te digo engloba eso, Chase Jarvis es mucho de... Él hizo que pasaran cosas que él quería... O sea, él hizo las cosas que quería vivir. O sea, que, oye, me encantaría que hubiera un programa o una cosa donde hubiera un músico y traer a creativos que me gustan o gente de la industria para platicar y cenar rico y tal. Hizo una cosa que se llama Songs for Eating and Drinking y básicamente era eso, él hacía su propia cosa y aparte como él tenía equipo audiovisual y demás porque es fotógrafo, lo grababa y lo subía a YouTube, ¿no? O tenía Chase Jarvis Live, que hizo su propio talk show, bien producido, bien grabado, en vivo en su página, sin tener que pedirle permiso a nadie más. Entonces me gusta mucho el tema. Okay. O sea, de todos ellos he sacado cosas como eso de no necesitas permiso, como de cuando tienes claro el qué, los cómo van apareciendo. La popularidad no es igual a prestigio. Esto de no es necesario saber todo, sino conocer a quien sabe. Algunas de esas cosas son cosas que he sacado de todo esto, de como la combinación de todo esto. Ya para cerrar tengo dos preguntas. Dos preguntas más. Una es a nivel personal mía. Esa no te la puedo... ¿Por qué no te gusta presumir tus logros? Lo digo ¿por qué? Porque yo te sigo a nivel personal en mi cuenta. Tienes clientes que dicen ya facturé 10 veces más, 20 veces más. Creo que mencionaste que te costaba ponerlo en redes sin que pareciera presunción, ¿no? Sí. A nivel, como yo lo vi desde afuera, eres una inspiración también porque ponerme frente a la cámara también ha sido difícil para mí. Sí estoy como en esa misma filosofía de que no me gusta que yo sea aquí con el invitado que yo estoy hablando. O sea, si yo traigo a alguien, quiero escucharlo, quiero aprender de él. ¿Por qué a ti también te cuesta si yo te veo que ya... O sea, para mí estás tú ya del otro lado, en el otro lado del éxito? Ok. A ver, a lo mejor una parte es por personalidad. O sea, soy ese vato que si me traes un regalo en mi cumpleaños... Por más que me encante, yo me emociono para adentro. O sea, es como, no le gustó. No, te puedo decir, me encantó. Muchas gracias. Y lo voy a usar siempre, pero no voy a hacer pedo. O sea, no soy bueno para... Sí, o a lo mejor estoy muy enmismado. O sea, me cuesta esa parte. Y de hecho he considerado como tomar clases de clown. O lo que me saque de mi cuerpo de poder abrir los brazos y tal. Pero soy muy así. Entonces, nunca me vas a ver así. En un partido gol, pues voy así como gol, qué bueno. No soy así. Una cosa es eso. Otra parte para mí muy importante y que he seguido desde que empecé de Mentes es que no es sobre mí. O sea, no se trata de mí. El programa no es de Diego, es un programa donde se trata del invitado y de lo que va a aprender la audiencia. Entonces, para mí van primero el invitado y la audiencia y después voy yo. Si ves mis clips que edito en redes, por ejemplo, la mayoría del tiempo sale el invitado. Y pocas veces sale Diego haciendo una pregunta interesante o planteando... oye, que eso hace que sea más lento a lo mejor el crecimiento porque me ubican menos o la cara me la conocen menos, puede ser, pero tiene otros beneficios, pero es siempre sobre el invitado, sobre el... O sea, creo que hay 2, 3 tipos de gente que publica en internet, ¿no? El que es sobre o sea, el contenido gira sobre mí y entonces es lo que yo hice, lo que yo comí, a quién conocí, dónde me fui, entonces yo entro a tu cuenta para saber de ti. A los artistas pasa muchas veces eso, que son artistas o sea, Taylor Swift, el problema que yo creo que va a tener eventualmente es relevante solo por el chisme que maneja y por los problemas. O sea, su nuevo disco que lo empecé a escuchar porque mi esposa me lo puso, hasta me enojó un poco porque decía, güey, estás aprovechando. Así a mí me gustaba mucho Taylor Swift del principio, donde tenía letras que independientemente de conozcas a ella o no, o conozcas su historia o no, siguen siendo vigentes.
hoy, que si en el disco hablas que si de Scooter Brown y que si tu ex y que si la madre, vas a hacer mucha lana probablemente. Y es como, y estás como un himno en un momento muy bueno. Pero yo no me imagino en 30 años, así como hoy mis hijos escuchan Piano Man y les encanta y no saben de lo que se atrás o escuchan otras canciones que han sobrevivido a la historia. Yo no sé cuánta gente le va a poner a sus hijos. Escucha la canción de Taylor Swift cuando le decía que Scooter Brown, porque vas a tener que explicarle quién era Scooter Brown y qué le hizo y por qué no sé qué y tal y quién era el ex. Y si no, sin eso no tiene sentido la canción. Entonces es un disservice ahí. Pero sobre ella. O sea, el formato es sobre ella. Y sobre sus chismes y su vida. Es en otro formato de artista o de empresario o de autor, de músico, lo que sea, que es sobre lo que yo hago. O sea, sobre lo que está hecho y lo que hace sentir a otras personas. En mi caso, con más educación es sobre la información y lo que eso le beneficia a alguien más. Hay artistas que es sobre la obra, más allá del chisme que yo me pueda meter, o artistas de cine que no es sobre con quién anda y con quién cortó, es pues una pistola y en la película que haga, yo la voy a ir a ver y no tengo que estar enterado de su chisme. Yo voy más por eso porque creo que te da una vida más fácil de vivir también. Y entonces yo me considero más ese otro perfil que no es sobre mí, porque por mi configuración de vida me lo hace más fácil. Y lo último es, me cuesta presumir cosas que yo no hice al 100% y creo que también puede dar el mensaje equivocado. Todos los logros de la gente que está en el programa de Outsiders. Hay un montón de cosas que pasan, incluso unas chiquitas que dicen, no, es como, o sea, y para unos esa cosita que desatoró algo que le cambió el rumbo, se me hace bien chingón, pero un poco no me corresponde a mí presumirlo. O sea, yo puse es como si la universidad en la que estudiaste se pone a presumir todo el tiempo de que fulanito ya gana tanto y fulanito ya hace no sé qué, y fulanito como que sí, pero no. Sí, esa tech y orgullosamente, pero no me toca a mí. Como que presumirlo tiene que ser alguien más por ti, siento un poco. Pero entonces yo donde empiezo como no como decir dónde está la línea es donde si yo comparto más casos de éxito de gente que ha estado en el programa de Outsiders, más gente puede ayudar. O sea, más gente le puede interesar y decir, yo me identifico con esa persona y entonces más gente logramos ayudar y que tengamos más historias de éxito. Yo nunca voy a presumir, hemos vendido tantos millones como pasa con otros, gente que vende educación que tantos millones vendidos. Es como si el TEC de Monterrey se pusiera, este año vendimos tantos millones en maestrías. Como no mames, no es el punto. El punto es cuántas personas salieron de ahí y lograron lo que tú prometiste que iban a lograr. Pues entre más yo pueda, entre comillas, presumir o hacer de conocimiento público eso, más gente puede animarse a estudiar esto y ayudar, porque yo estoy seguro que lo que hacemos cambia vidas. Pero lo que no he descifrado es cómo hacerlo sin que suene a miren qué chingón soy, que gracias a mí esto pasó. Es la línea que estoy pisando y que no sé, o sea, no quiero que cruce ese lado. Chéquense cómo he logrado todo esto, porque al final ni siquiera es yo, es todo el equipo y cómo lo hacemos. Y es por encima de todo eso la persona que aplica lo que le platicamos de cierta forma y que le genera el beneficio. Pues eso es lo que me cuesta presumir, que lo he intentado cambiar también como una especie de hack. Es más bien el tema de gratitud. Hay experiencias y cosas con las cuales estoy muy agradecido de que hayan pasado o que hayan sucedido. Hace poco publiqué esto de Guillermo Arriaga, de que a un personaje le puso mi nombre en un libro, cosa que jamás me imaginé que podía pasar. Hasta se ve medio surrealista y estoy muy agradecido y me conmueve. Al grado que para mí como, qué chingón. Y luego le contaba a alguien que le gusta Arriaga, pero es que no estás entendiendo y me hacen entender como la magnitud de lo que puede llegar a tener y la posibilidad de que esto pase. Y que entonces digo, sí, es cierto. Entonces al final es como, estoy muy agradecido y si yo logro, es como en mi cabeza, ¿por qué lo publiqué? Porque por un lado era una forma de agradecerle públicamente a Arriaga, que yo le agradecí a él personalmente y somos compas, pero como públicamente, que al mismo tiempo eso podía ser que fuera promoción para el libro, o sea, para que a lo mejor compas por morbo, lo que sea, lo pudieran comprar y como regresarle un poco a Arriaga de esa forma. Y por otro lado, porque si ves lo que dice ahí, es como yo no pensé que esto iba a pasar de demente. Si quien esté haciendo algo, acuérdese que esas cosas pueden pasar. Era como usar un ejemplo, que en este caso es mío, de cómo pasan cosas que no planeas o que no puedes medir una vez que empiezas a hacer tus proyectos o tus cosas. Y entonces era como una excusa para recordarle también a las personas de vatos, a ver, yo que soy un güey normal, que no tenía contactos, que no tengo cosas, hoy un personaje de Arriaga tiene mi nombre. Pues qué diferencia es el que tú lo hagas y también pueda pasar el día de mañana, ¿no? Entonces es un poco, es como mi cabeza es, si es así y a alguien más le va a funcionar, entonces sí lo presumo
presumo, muestro. Bueno. Oye, digo, ya por último, en un minuto... Perdón por mis respuestas gigantescas. La última pregunta es, ¿qué es lo que te mantiene despierto por la noche? Mis hijos. Pero literalmente de que se despiertan y están tosiendo o tal. Eso es uno. Y lo otro por la noche, no, yo duermo, o sea, al revés. No hay... Me cuesta quedarme despierto. Okay. O sea, pero ya a nivel físico, o sea, yo me subo a un avión y me quedo dormido desde antes de que avance. Entonces, o sea, en esta etapa de mi vida, no solo en esta etapa de mi vida, hace mucho incluso antes de casado, hice las paces con, ya hice lo que logré hacer hasta este momento del día, que yo le dediqué horas a estar pensando o sufriendo por lo que pasó en la semana o en el día de noche, no va a hacer diferencia, incluso al revés, va a afectar más que mañana pueda solucionarlo. Entonces, yo aprendí que a las 6 de la tarde me desconecto del trabajo y lo mantengo lo más que puedo hasta la fecha, a menos que haya una cosa particular que haya que atender, que es porque este fin de semana hay algo y es importante, pero yo me desconecto y me desconecto. Trato de hacer todo lo que pueda en las horas que sí tengo activas de chamba. Entonces no, ni peleas de amistades, ni relaciones, ni nada me mantiene despierto porque no hace la diferencia. Esto de no te vayas a dormir enojado, estoy un poco en contra de eso. A veces estás tan cansado y la otra persona está tan cansada y por no irse a dormir enojados terminan más peleados porque no estás receptivo, no tienes paciencia. A lo mejor decir, ¿sabes qué? No estoy pensando claro. Vamos a hacer las paces, vamos a como let's agree to disagree por ahora y vamos a dormirnos. Y mañana ya con mente fresca, con todo, platiquemos otras cosas y hace toda la diferencia. Bueno, Diego, pues a ver si en otra oportunidad podemos hablar. Sé que tienes muchas más anécdotas. Te agradezco mucho el que estés aquí. Y ya por último, por si quieres decirle algo a la gente que te esté viendo. No, pues muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias si alguien llegó hasta el final de este episodio escuchando tantas tangentes y cambios de tema, pero pues nada, muchas gracias. Y si están pensando en hacer algo para ustedes, más allá de lo que puedan tener en un trabajo oficial o formal y demás, yo diría que ahorita es muy buen momento para hacerlo y que nadie tiene respuestas específicas, pero pues más vale empezar cuanto antes y pues ir peleando por ese sueño poco a poco. Lo diría. Gracias, Diego. A ti, mi estimado.